yo sé que casi todos han estado de festejos, ¿no? Hemos estado de festejo. Todos estuvimos festejando lo mismo. ¿Qué estuvimos festejando? Muy bien, el Día del Amigo, el mes del amigo. Estamos viviendo el mes del amigo, ¿no es cierto? Muy bien. Y yo el miércoles pasado estaba conversando con todas las chicas de mi célula, y justo estaba estudiando el libro de Santiago. Y me acordé del capítulo 4 de Santiago y pensé que en esta noche podíamos compartir pensando quién es mi amigo. Porque podemos tener muchos conocidos, muchos cercanos, pero eso no quiere decir muchas personas que tratamos socialmente. Y acá en la iglesia también podemos tener muchas personas, hermanos en la fe, pero eso no quiere decir que sean amigos nuestros, ¿no es cierto? Los sentimos como hermanos en la fe, pero no todos son amigos. Entonces, lo primero que tendríamos que pensar en definir qué es un amigo. Un amigo, según la etimología de la palabra amigo tiene distintas etimologías, pero una de ellas es que nace de la palabra alma. Que la palabra amigo nace de la palabra alma. Por eso nosotros siempre tenemos la tendencia de hablar de un amigo del alma, ¿no es cierto? Esa expresión mucha gente la usa. Y dentro de nuestra alma está nuestra mente, están nuestras emociones, ¿no es cierto? Está nuestro corazón dentro del alma. Y nosotros sentimos emociones y sentimos sentimientos, por eso esa palabra amigo nace de la palabra alma. Pero también tiene un significado muy importante y quiero que lo tengamos en cuenta, y es que dice que la palabra amigo sale de un original que quiere decir sin miedo. Es un sentir sin miedo. O sea que cuando yo siento un sentimiento por un amigo, estoy olvidándome de mi yo y estoy pensando en su yo, en su necesidad. Y me gustaría que vayamos a Santiago capítulo 4. Y ahí el Señor nos muestra quiénes son amigos de Él y quiénes no son amigos de Él. Entonces es importante que nosotros pensemos, ¿yo soy amiga de Dios? ¿Soy amigo de Dios? ¿Verdaderamente tengo una relación de amigo con Dios? Y es muy importante que lo pensemos, porque la palabra de Dios nos enseña quiénes somos amigos de Dios y quiénes no. Y entonces acá el apóstol Santiago, hermano del Señor Jesús, pastor de la iglesia de Jerusalén, le escribía a la iglesia. Y miren las palabras que le escribía a la iglesia. O sea, que él ha escrito para la iglesia, ha escrito para nosotros. Y nosotros tenemos que meditar en esto que él nos ha dejado. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? El versículo 2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y vamos a ver lo que dice el 3. Vamos a ir ahora hasta el 3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. El apóstol acá estaba mostrando cómo las personas, cuando actúan por sus propias emociones y sus propios pensamientos, actúan en una forma que no tienen dominio propio,
que no tienen un sentir como la palabra de Dios nos enseña. Y dice que de nuestro propio corazón, de nuestra propia alma, de nuestras propias emociones, de nuestra propia concupiscencia, dice en otro lado la palabra, nacen las peleas, nacen los enfrentamientos, nace la guerra entre los hombres, nace el deseo de hacerle daño a otro porque quiero ser mejor que él o poseer más que él. Y por poseer algo hay una ambición dentro del corazón humano que es capaz de cualquier cosa. Y así ahí usa la palabra matar, que la persona es capaz de matar. Y ahí está hablando, fundamentándose en lo que el Señor Jesús dijo, ¿no es cierto? Que nosotros cuando tenemos un enemigo, ¿no es cierto?, queremos el mal para el enemigo, pero Él nos estaba pensando que nosotros debemos amar a nuestro enemigo y que la gente es capaz de matar y desear la muerte de otra persona. Y Él nos está diciendo que nosotros debemos amarnos. Está el sentimiento que tenemos que tener por un amigo y que no puede ser de envidia, ¿no es cierto?, de deseos, y que por eso vienen las peleas. Y no solo vienen las peleas entre los amigos, vienen las peleas entre los matrimonios, entre los hijos y los padres. Hoy estamos viviendo en esa forma en el mundo, ¿no es cierto? Y después nos habla, fíjense que nos habla de la oración. Nos dice: vosotros pedís y no recibís, porque pedís mal, para vuestros propios deseos. Dios, ¿para qué nos enseñó a orar? El Señor Jesús, ¿para qué dejó la oración? Para que nosotros nos comuniquemos a través de Él con Dios el Padre. Pero para que nos comuniquemos, ¿para qué? Porque nosotros siempre, y eso es muy humano, muy nuestro, ¿no es cierto? Nosotros pensamos en orar y cuando queremos orar, cuando más queremos orar es cuando necesitamos. Cuanto más necesitamos, queremos orar. Entonces pensamos en nuestras necesidades, pero no pensamos en lo que Dios puede darnos, en lo que Dios tiene de bueno para nosotros. No pensamos a ver qué puedo recibir del Señor para bendición de mi vida. Entonces, pido mal, ¿no es cierto? Yo empiezo: Señor, te pido que me des dinero para pagar la boleta de la luz. Señor, te pido que me ayudes en el trabajo. Señor, te pido esto. Señor, te pido el otro. Pero pocas veces le pedimos al Señor que nos dé fuerza, sabiduría, entendimiento, que nos dé amor, que nos dé paciencia. Y yo me acuerdo que mi padre siempre me decía: tené mucho cuidado cuando orás para que el Señor te dé paciencia. Porque a veces oramos y pedimos paciencia y no sabemos lo que estamos pidiendo. Señor, dame paciencia. Y el Señor va a decir: bueno, yo te voy a enseñar a tener paciencia. ¿Y cómo voy a aprender a tener paciencia? A través de la prueba, a través de la dificultad, a través de tener que esperar, a través de no lograr las cosas en el momento que yo quiero, sino esperar para que el Señor me las dé. La paciencia. Entonces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y a veces no sabemos lo que pedimos. ¿Y eso por qué? Porque de dentro de nuestro corazón, ¿no es cierto?, ahí nos está diciendo, viene la envidia, el deseo y el pedir solamente lo que yo quiero o lo que yo deseo. Ahora, el Señor más adelante dice algo más. Sigamos en el versículo 4. ¿Qué dice el Señor? Ahí nos habla de la amistad. Y fíjense que usa una palabra tremenda. Yo pensaba cuando iba a leer este versículo, ¿qué van a decir los hermanos cuando yo le lea esto? ¿No es cierto? Porque él usa una palabra muy fuerte y dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Alguien que quiere ser amigo del mundo
se vuelve enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué el apóstol Santiago estaba utilizando la palabra adúltero? Una palabra adúltero es una palabra que es infiel a su compañera, ¿no es cierto? O a su compañero. Y eso era lo que Dios le decía al pueblo de Israel cuando ellos no eran fieles al Señor. Le decían pueblo adúltero. Adúltero quiere decir pueblo infiel. Hay traducciones que dicen oh gente infiel. Pero en la etimología de la palabra verdadera es adúltero, una palabra más fuerte, ¿no es cierto? Ahora, el Señor sabía por qué la ponía. Porque era lo que nosotros necesitábamos ver. Lo verdadero, la verdadera acción que un creyente hace cuando no busca la amistad con el Señor. Y nos dice algo más fuerte. Si no son amigos míos, son mis enemigos. Ahora, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuándo somos amigos de Él? ¿Qué dijo Jesús? A ver, ¿quién me dice qué dijo Jesús? Soy mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, Jesús es un tirano entonces. Porque dice, si ustedes no hacen lo que yo digo, no son mis amigos. Y hay gente que piensa eso. Que Dios es un tirano porque me dice, si ustedes no hacen lo que yo digo, no son mis amigos. Y fíjense lo que dice el versículo siguiente, que es fuerte también. Sigamos leyendo. ¿Qué dice el versículo siguiente? ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Y leamos el otro versículo. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Sigamos leyendo el otro. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Fíjense, Él dice que nos da gracia, nos da un regalo para que nosotros podamos agradarle. Nos dio la salvación, limpió nuestra vida, puso el Espíritu Santo en nosotros. Pero aparte dice, sométanse. ¿Y qué quiere decir someterse? Someterse quiere decir meterse abajo de. Quiere decir que yo tengo que estar debajo del Señor. Pero al estar debajo, estoy sometido para obedecer, pero también estoy sometido para ser protegido. Y esa es la gracia que Dios me da. ¿Por qué Dios quiere que yo esté sometido a Él? ¿Porque es un tirano? No, porque es mi bien. Es mi bien estar sometido a Él. Spurgeon decía que nosotros debemos dejarnos gobernar por Dios porque es bien para nosotros. Porque nadie puede resistirse a Dios. Es inútil que se resista. Y porque es necesario para nuestra salvación. Y porque es necesario para que podamos vivir en paz. Ahora, yo he tomado 2 ejemplos de la palabra de Dios, de personas que fueron amigas de Dios. Y fíjense que hay una sola persona que Dios llamó su amigo. Una sola persona en la palabra de Dios que Dios llamó su amigo. Y vamos a leer en Isaías 41, 18. Isaías 41, 18. Y quiero que meditemos en estas 2 personas que yo les voy a decir. Isaías 41, 18 nombra la única persona que Dios llamó su amigo. Haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales. No es este. 41, 18. No. ¿Estás segura que es ese? No. A ver. Si no, Segunda Crónicas 27, dame.
pero estoy seguro yo lo leí. No es 18, es 8, perdón, me equivoqué. Isaías 41:8. Sabía que era 41. Gracias. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Abraham fue el único hombre al que Dios llamó su amigo. Y a Juan el amado lo llamó amigo, al que recostaba su cabeza sobre su pecho, al que le reveló el Apocalipsis. A él no lo llamó amigo, lo llamó Abraham amigo. Ahora, hay una cosa muy importante en la vida de Abraham, por la cual Dios lo llamó amigo. Y era porque Abraham tenía una relación tan íntima con Dios. Y cada cosa que en su vida pasaba, él llegaba a los pies de Dios y le adoraba. Fíjense lo que dice Génesis 12, 7 y 8. Ahí nos da el ejemplo de lo que Abraham hacía. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido y le adoró. Se acercó a él y le adoró. Y el versículo 8 dice: de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo al Betel al oeste y a Jai al oeste. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. En cada etapa de su vida, él estaba invocando y adorando a Dios. Ahora, yo he pensado en otro ejemplo de alguien que fue amigo de Dios y que después dejó de ser amigo de Dios. Y estaba conversando con el pastor el otro día y le decía cómo el Señor te guía en la palabra para que nos dé los estudios. Y yo justo estoy estudiando lo mismo que vos nos estás enseñando. Y verdaderamente el Espíritu nos guía. Y yo estaba estudiando sobre Adán y pensaba en cómo Adán, antes de su caída, paseaba por el Edén, por el huerto del Edén, y conversaba con Dios. Y dice que Dios caminaba y paseaba por el huerto donde estaba Adán y conversaba con él. Conversaba con Dios como nosotros conversamos entre nosotros. Y él sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Pero dice que cuando él pecó, se escondió. ¿Por qué? Porque sintió que Dios estaba paseando por el huerto y tuvo miedo y se escondió. Ahí se rompió la amistad de Adán con Dios. Hasta nuestros días. Por eso la única forma que nosotros podemos ser verdaderos amigos de Dios es a través de Jesucristo. Y Él nos dice cosas maravillosas. Nos dice: si vos pedís bien, todo lo que le pedís al Señor en nombre mío, dice el Señor Jesús, yo te lo voy a dar. ¿Ahora que Dios no cumple su palabra? No, nosotros lo pedimos como tenemos que pedir. Y nuestro pecado, como el pecado de Adán, nos separa de Dios para que escuche nuestra oración. Dios escucha todas las oraciones, menos la del pecador. Y cuando nosotros estamos en pecado, no estamos en condición de ir a implorarle a Dios. Si yo no he pedido perdón por mi pecado, no puedo decir: ay, Señor, por favor, permíteme que no me enferme, permíteme que el COVID no llegue a mí. Esa oración no llega. Por eso es tan importante tener la relación con Dios de un amigo que conoce toda mi alma, un amigo en el cual yo no tengo que estar pensando en mis propios deseos, porque Él piensa en lo mío. Él piensa en lo que es mejor para mí. Él piensa porque desea, como un buen amigo, darme lo mejor. Y es el único amigo
porque va a estar con vos y te va a dar lo mejor. Por eso es tan triste pensar que nosotros como Adán muchas veces ya no podemos sentir la presencia de Dios porque no somos amigos de Él. Y gracias al Señor Jesucristo podemos serlo. Así que es importante que cada uno de nosotros esté pensando si nuestra amistad con Dios está a través de Jesucristo, porque es la única forma que podemos ser amigos de Él. Que el Señor les bendiga.